Hola, hola a todos y todas. Muy buenas tardes y bienvenidos a la novena charla del ciclo de charlas Ciencia en Llamas, titulada Marea Roja a la Vista, el enemigo de las costas. Esta charla se enmarca en el proyecto Portafolio de Charlas de la Red de Educación Latinoamericana por el Medio Ambiente REDLAMA, del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2, donde también aprovecho de agradecer la colaboración de Para Explora Región Metropolitana Sur Poniente en este marco de este proyecto. Bueno, mientras se suman más espectadores, aprovecho de contarles que el proyecto Portafolio de Charlas es uno de los 3 proyectos de carácter interdisciplinario organizado por el equipo Rotlama y tiene el objetivo principal de ofrecer un conjunto de charlas y talleres destinadas a la divulgación ambiental, pudiendo focalizarse cada una de estas actividades en público de distintos niveles, con especial énfasis en la comunidad escolar de educación media. Esto a través de un lenguaje más simple y cotidiano y con el objetivo de acercar los temas medioambientales y la ciencia desde miradas variadas. Para el día de hoy tenemos una charla que consta de 2 partes. La primera corresponde a una parte expositiva de nuestros facilitadores y la segunda estará destinada a responder preguntas del público. Por lo que, por favor, a todos los presentes, si tienen alguna pregunta, pueden realizarlas a través del chat de la transmisión en vivo de la página de Red Lama y de Para Explora Región Metropolitana Sur Poniente. La charla de hoy contará con la participación de Marco Sandoval. Está Marco por ahí. Hola Marco, muy buenas tardes. Hola, buenas Y, tardes. y también contaremos con la participación de Ana María Ugarte. Anita, hola Anita, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, ambos son profesionales vinculados al área de floraciones algales nocivas, FAN, en Chile, desde distintas disciplinas, lo cual hace súper atractivo esta charla. Para esto, contarles que iniciaremos con la presentación de Marco Sandoval, estudiante de doctorado del Departamento de Ciencia Oceánica de la Universidad de California, y luego tendremos a Ana María Ugarte, o Anita, ¿cierto? Ella es psicóloga, magíster en Ciencias Sociales, Sociología, y candidata a doctora en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Chicos, bienvenidos. Espero estén bien. Eh, Mientras esperamos que se conecte más gente a esta charla, quizá me gustaría saber en qué están, cuáles son sus principales investigaciones que están realizando. Por ejemplo, Marco, veo que estás desarrollando tu doctorado en la Universidad de California. Ujú. Quizás comentarle un poco a la gente muy rápido de qué se trata tu investigación. Sí, empecé el año pasado en la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, y muy básicamente, y voy a hablar un poquito de eso en la charla, es tratar de lograr un modelo de predicción y del ciclo de vida, digamos, de la especie que ellos tienen allá en temas de marea roja y la toxina que genera. Eso en palabras sencillas. Súper, qué interesante. De California, Chile. Y Anita, no sé, tú nos puedas contar tu otro aspecto, ¿cierto? Tenemos estas dos distintas visiones, podamos considerarlas como la parte biológica y la parte social, que es súper importante dentro de este gran tópico que son las floraciones algales nocivas, ¿cierto? ¿Qué nos puedas contar respecto a tu investigación y cómo se liga un poco, ¿cierto?, a este ámbito? Bueno, yo estoy en mi investigación de postdoctorado. El doctorado estoy esperando que me llamen al examen de grado, entonces esa investigación ya está cerrada, digamos. Pero la que estoy haciendo ahora es en el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia y es acerca de la dimensión humana de la floración algal nociva. Principalmente estoy enfocada en poder mirar ámbitos de gobernanza, ¿cierto? Entendido como esta relación entre diferentes actores sociales de un territorio, y cómo se expresa la gobernanza de FAN en el sur de Chile, enfocado desde Puerto Montt hacia Magallanes. Pero estoy mirando precisamente como temas relacionados con percepción de riesgo, impacto, respuestas de los actores sociales ante episodios de FAN, más o menos ese tipo de ámbito. Súper, súper entretenido. Veo que vamos a tener una conversación, una charla
súper dinámica y esperemos que sea de interés para toda la gente que nos está viendo en este momento. También aprovecho de recordarles a todo el público de que pueden hacer todas sus preguntas, inquietudes, comentarios en el chat de la transmisión en vivo de el Facebook de Reclama y también de Para Explorar Región Metropolitana Sur Poniente. Y todas estas preguntas las recopilaremos y las haremos a nuestro charlista al final de cada una de las sesiones. Así que sin ningún preámbulo más, vamos a dar comienzo a la primera charla de Marco Sandoval. Así que Marcos, cuando quieras, puedes proyectar tu presentación y damos inicio a tu charla. Dejen mover esto de acá. ¿Se escucha todo bien? ¿Se ve bien? Sí, está todo bien, Marco. Ya, perfecto. Voy a poner un tiempo aquí porque... Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo vengo llegando de Estados Unidos, de hecho, estoy en mi casa ahora en Concepción. Lo primero que quiero decirles es perdone si tengo alguna falta de ortografía, lo que pasa es que mi teclado no tiene ni la ñ ni tampoco tiene los tildes, teclado de Estados Unidos. Y si de repente se me sale alguna expresión en inglés, es porque las tengo demasiado pegadas de repente, no sé. Pero sin más preámbulo, démosle inicio a esto, ¿ya? Entonces, yo dividí mi presentación en dos partes, una parte más científica, de explicación de lo que es la marea roja, y por qué no debería llamarse así, etcétera, y cómo podemos obtener una marea roja aquí en Chile. Y la segunda parte es más orientada un poquito más a lo predictivo, económico, social, no tanto lo social porque eso lo va a abordar la Anita, y si se puede predecir, por ejemplo. Entonces empecemos con la primera parte. Bueno, primero, ¿por qué marea roja? Lo primero que tenemos que recordar en física es que cuando, por ejemplo, nosotros recibimos los rayos del sol, distintos los colores, ¿cierto? Un objeto absorbe muchos colores y refleja otro color. El color que refleja es el color que nosotros vamos a ver, ¿ok? Entonces esta manzana está absorbiendo todos los colores aquí, menos el rojo, y por lo tanto la vemos roja. Ahora, es importante saber que la marea roja no es provocada por un virus, una bacteria o un hongo y no es una infección, por lo tanto no se transmite, no se puede contagiar de una persona a la otra. Entonces, ¿qué es? Bueno, uno podría pensar que es una planta, una pequeña planta, una microplanta, que básicamente todas las plantas tienen este pigmento característico dado por esta que está aquí, que es la clorofila, que generalmente las plantas tienden a ser verdes, pero la clorofila en sí puede ser de distintos tipos y generar distintas coloraciones. Y es por eso es que nosotros podemos ver esta marea roja, que más adelante nos vamos a dar cuenta de que efectivamente puede ser roja, pero también puede ser café, puede ser verde, e incluso puede ser bioluminiscente. Esto es una foto, de hecho, en San Diego que pasó este año. Entonces, puse esta imagen para recordar de que no estamos hablando ni de la hinchada de Chile, ni tampoco estamos hablando, el término marea roja es tan correcto por el mismo hecho de que pueden generar distintos colores o incluso pueden no generar ningún color. Entonces, el término correcto es florecimiento de algas nocivas, y vamos a desglosar qué es cada una de estas palabras. Bueno, ¿qué son las floraciones? Esto es un concepto más terrestre, en el sentido de que, por ejemplo, aquí puse un ejemplo del desierto florido en Atacama, que ocurre una explosión, si se quiere, de plantas después de una lluvia en el desierto, y una floración que se llama, aparecen muchas flores. Y ese mismo concepto se ha utilizado, porque se recuerda a eso, en los conceptos de fitoplancton, que es el organismo que debería ser el que florece o prolifera o hace un bloom en el océano. Y producto de esta clorofila que yo mencionaba, podemos ver estas imágenes satelitales con estos hermosos colores así. Esto es una imagen real, digamos. O esta imagen de datos de clorofila, que la extraje, esto es de ayer, el 14 de diciembre, aquí en las costas de Chile. Tú puedes ver aquí los manchones de clorofila en altas concentraciones de clorofila, que es una forma de monitorear estos eventos. Entonces, ¿qué son las algas y fitoplancton? Bueno, tenemos nuestras cadenas tróficas, ¿cierto? En la terrestre tenemos desde lo que son las plantas, los productores, los consumidores primarios, secundarios, terciarios. Y también existe una cadena trófica propiamente marina. Y los que nos vamos a centrar en estos organismos primarios, que en el caso de aquí son las plantas, y en el caso de aquí es el fitoplancton. Y tienen la característica de que estos son autótrofos, o sea, auto, a sí mismo, y trofos, que se alimenta. Son organismos que son capaces de alimentarse a sí mismos.
Otro ejemplo que puse aquí, que es más conocido, es nuestro amigo plancton de Bob Esponja, que realmente es un zooplancton que se alimenta, es un heterótrofo, necesita alimentarse de otros, y se alimenta en este caso del fitoplancton. Una característica particular de estas algas o microalgas es que son muy, muy, muy pequeñas. O sea, creo que son como 7 ceros en metros. O sea, es muy pequeña. El cabello humano es incluso más grande que estos fitoplancton. Entonces necesitamos, obviamente, microscopios y herramientas especializadas para poder visualizarlos. Y con eso podemos darnos cuenta de que existe una gran variedad, hartos colores, hartas formas distintas. La característica principal que dije es que ellos generan la fotosíntesis a través de esta típica reacción que a la gente le llama la ecuación de la vida, ¿cierto? Que tenemos CO2, el agua, la luz, y que esto les permite generar hidratos de carbono, que básicamente es azúcar, es energía para ellos, y este subproducto, que es un producto de desecho para las plantas, pero que nosotros, gracias a eso, nosotros estamos vivos, por eso también se le llama la ecuación de la vida. Otro factor importante que no se suele poner en esta ecuación son los nutrientes, debido a que ocurren en distintas fases, digamos, por ejemplo, uno ocurre en el día y el otro ocurre en la noche, pero los nutrientes son muy importantes también para las plantas y lo vamos a ver que está muy relacionado con el tema de la marea roja o los FAN. Entonces estos organismos generan oxígeno, como las plantas, el fitoplancton genera oxígeno y realmente de entre el 50 al 80% de la producción de oxígeno se estima que proviene del océano. O sea, gran parte del oxígeno que estamos respirando proviene del océano. De ahí su importancia. Bueno, nosotros podemos tomar una gota, por ejemplo, de agua y ver qué hay en el microscopio y nos vamos a encontrar un montón de especies distintas, distintos colores, distintas formas y tienen distintos tipos. Vamos a hablar que existen diatomeas, dinoflagelados, cianobacterias, cocolitoforios, pero el nombre no es realmente importante para mí que ustedes se lo aprendan. El que sí es importante es este que nos vamos a centrar aquí, que es un dinoflagelado, que tiene la característica de que puede nadar en la columna de agua, desplazarse, y en particular esta Alexandrium catenella es el principal organismo que genera la marea roja o los eventos FAN aquí en Chile. Por eso los vamos a destacar. Y por último, ¿por qué son nocivas? Bueno, nocivo viene de que hace daño o es perjudicial. Y es un concepto más antropocéntrico, si se quiere, en el sentido de que nos hace daño a nosotros. O sea, o puede dañar el ecosistema, pero de alguna otra forma ese daño nos va a llegar a nosotros. O es perjudicial. Y tiene bastante arista porque puede ser dentro de la salud pública, como por ejemplo si generan toxinas. Obviamente hay que tener cuidado con las personas que no se intoxiquen. Tenemos las actividades pesqueras, la acuicultura, que se van a ver perjudiciadas, especialmente, por ejemplo, si tenemos falta de oxígeno, producto de esta masificación, esta proliferación de fitoplancton. Podemos tener falta de oxígeno y peces pueden morir. Problemas sociales, obviamente, problemas de cesantía y desconfianza de los productos del mar, y probablemente Anita va a abordar más eso más adelante, y problemas de turismo en el sentido de que obviamente la gente no quiere ir cuando el océano tiene algún color o tiene algún olor extraño. Pero la principal forma en que las FAN nos afectan, aquí en Chile sobre todo, es con venenos. Ellos generan toxinas, que las más conocidas son, o las más importantes diría yo, la paralizante, que básicamente te puede llegar a paralizar, por ejemplo, todo lo que son los pulmones, y con eso puedes tener problemas respiratorios que puede llegar a la muerte. Diarreico, que problemas estomacales, y amnésico, que puede llegar incluso a hacer que pierdas la memoria de corto plazo y que efectivamente puede llegar a la muerte. Entonces, de las 5.000 especies de fitoplancton marino que se tienen noción en el mundo, se estima que 300 pueden florecer en estas altas densidades y pueden colorear las aguas, y 80 podrían llegar a generar potentes toxinas. Bueno, pero ¿por qué generan toxinas? Y hay distintas hipótesis para eso. Yo creo que la hipótesis, la primera y la tercera, son las más plausibles, son las más probables, que una es intoxicar a los depredadores o modificar el sabor, o sea, yo voy a generar toxinas para que me dejen de comer o voy a cambiar mi sabor. Para dejar fuera de competencia al otro fitoplancton, me parece que esta hipótesis no ha sido bien, o no se ha visto tanto en laboratorio. Para capturar más nutrientes sí se ha visto harto, que básicamente me falta un nutriente, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a liberar un elemento químico para que ese nutriente se adhiera a ese elemento químico y lo dejo más tiempo disponible para mí. Son unas estrategias que tienen estas algas para poder sobrevivir. ¿Okay? ¿Cómo nos podemos intoxicar? Bueno, básicamente tenemos agua con floración de microalgas, ¿cierto? Existen ciertos organismos que para poder alimentarse, como los choritos, las cholgas, etcétera, que para poder alimentarse ellos filtran grandes cantidades de aguas.
Y bueno, dentro de esa agua van filtrando el fitoplancton, que a veces puede tener estas toxinas, entonces se les empieza a acumular en el tejido. Ellos generalmente no sufren de ningún daño, pero pueden acumular estas toxinas a grandes cantidades, cosa que si el humano se come una gran cantidad de choritos, por ejemplo, puede llegar a intoxicarse. El problema principal es que no se altera ni el color, ni el sabor, ni el olor, ni el aspecto. No podemos darnos cuenta si es que estamos consumiendo o no un organismo que está infectado con esta toxina. Pero lo importante es destacar que solamente la intoxicación se produce si tú comes este marisco y no por tocarlo o por manipularlo, ni tampoco si vas a tragar agua de mar. De hecho, tendrías que tragar litros de agua de mar para poder intoxicarte y probablemente mueras antes por deshidratación, producto de la cantidad de sal que tiene el agua de mar, que por la misma toxina. Entonces tenemos la definición final. Es una proliferación abundante de algas en aguas salobres, y aquí salobres puede ser, por ejemplo, un lago que tiene menos salinidad, o marinas, que pueden causar la muerte masiva de peces y una variedad de otros organismos, contaminar los mariscos con toxinas y alterar los ecosistemas de manera que los seres humanos la perciban como dañinas o nocivas. No están relacionadas necesariamente con lo que vendría a ser muerte, sino que puede ser de alguna forma dañino o nocivo de alguna otra forma. Y estos organismos pueden durar días, meses, pueden expandirse por kilómetros en el océano. Eventos en Chile tenemos registros desde muchos años atrás. El primer registro donde se registró que efectivamente fue Alexandrum catenella que tuvo el veneno paralizante del marisco y que intoxicó a una persona fue en 1972, y de ahí en adelante se empezó a manifestarse harto, especialmente en la zona de Magallanes, de Aysén y de Chiloé. Tenemos otras especies, como por ejemplo esta, que genera el diarreico, que también se concentra harto acá, y la pseudonischia, que es el veneno amnésico, más en el norte. Como pueden ver aquí también tenemos hartas otras toxinas que son importantes, pero las más relevantes y las que generan más daño son estas tres. Se han encontrado más de 300 casos de intoxicaciones y algo así como 20 o 30 muertes producto de esto en Chile. Ahora, vale la pena preguntarse, bueno, ¿estos eventos son recientes? Porque 1932 no es tan lejos. La verdad es que no. Existen distintas crónicas de historiadores que dicen que, por ejemplo, Sarmiento de Gamboa, cuando fue a tratar de colonizar Magallanes, se encontró con una isla, él falleció su grupo, digamos, y una de las teorías que se manejaba era de que, bueno, habían muerto de hambre, no habían alimento, y por eso lo bautizaron como Puerto del Hambre. Pero la otra teoría que se maneja es que perfectamente pueden haber sido intoxicados por fenómenos de marea roja, ya que probablemente los individuos que eran originarios en esas islas, ellos conocían de la existencia, pero los que eran los colonizadores no lo hacían. Entonces fallecieron producto de eso. Y tenemos otros registros, como por ejemplo de Yámanas en el siglo XIX, 1894, en 1896, distintas intoxicaciones. Y una importante es, se encontraron quistes de resistencia. ¿Qué son los quistes? Es como un estado que tiene Alexandrum catenella, que cuando las condiciones no son favorables, siempre me imagino esto como que se transforma como una especie de cáscara, un huevito, pero obviamente microscópico, que puede llegar hasta el fondo del océano y esperar las condiciones hasta que aparezcan las condiciones adecuadas para que pueda florecer, para que pueda aparecer de nuevo. Entonces, se han encontrado que incluso tú puedes activar esos quistes, incluso se han pasado décadas, con las condiciones adecuadas se pueden activar. Y esto remostró el trabajo de Pablo Salgado del 2011, donde encontró quistes de 1930. A propósito, Pablo tiene una charla mañana sobre el tema de los quistes, me parece por el CREAN. No sé si después se puede hablar más de eso. Entonces hablemos de la receta para hacer una marea roja. Primero, importante en general, ¿qué características son comunes a los organismos que producen las mareas rojas? La verdad, ninguna. Los organismos pueden ser grandes, pueden ser pequeños, pueden nadar, no, pueden ser tóxicos o no, pueden ser autótrofos, pueden ser heterótrofos, pueden o no pueden generar distintas coloraciones. Entonces, eso es un problema. Pero sabemos algo para Alexandrum catenella y sabemos algo de la Patagonia. En particular, si tenemos esta olla, si se quiere, digamos, le tenemos que poner algo de luz, algo de CO2, algo de nutrientes, como dije que era importante, altas temperaturas y una estabilidad de la columna de agua que generalmente está relacionada con vientos débiles. O sea, el agua tiene que estar calma, si se quiere, no tiene que haber mezcla o turbulencia. Y con todo eso podríamos llegar a generar un evento de Alexandrum catenella. Vale la pena preguntarse qué va a pasar en el cambio climático. Está aumentando la cantidad de CO2, los nutrientes vienen del aporte de ríos, pero también vienen de contaminación, de acuicultura, que pone mucho más nutrientes de lo que el sistema puede aguantar.
Las urgencias es un fenómeno físico natural que ocurre todos los años y que suple con nutrientes a la superficie del océano y que puede verse alterada producto del cambio climático. El cambio climático también puede afectar la estabilidad de la columna de agua y también las cantidades, el aumento de temperatura. Entonces uno podría llegar a pensar que perfectamente podría pasar más de eventos de marea roja o de erupción de Catenela en el futuro. Pero hablando de cocina, ya que puse esta olla, ¿se pueden cocinar y comer? La respuesta es no. Si tú hierves esto, no va a eliminar la toxina, tampoco le agregarle limón, vinagre o alcohol. Entonces siempre lo más importante es saber de dónde vienen y si cuentan con los permisos y las medidas sanitarias. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Qué pasó en el 2016? Voy a abordar superficialmente esto. Digamos que se generó una tormenta perfecta en cuanto a condiciones climáticas y oceanográficas que se venían trayendo del 2015. Un año, por ejemplo, de pocas precipitaciones, lo que hizo que hubiera más de un nutriente que de otro nutriente. Entonces, el fitoplancton A, que necesita este nutriente, no se pudo manifestar y se manifestó el fitoplancton B, que en este caso fue Alexandrum catenella, por ejemplo. Una alta estabilidad, unas altas temperaturas, que veníamos con el fenómeno del Niño, que podemos hablar de eso más adelante si quieren. La surgencia costera, este fenómeno físico que ya mencioné, que se presentó, y hubieron distintos eventos. Hubo un evento primero en febrero de pseudochatonela, que es una diatomea que no genera toxinas, pero se puede quedar atrapado en las branquias de los salmones y generar que se mueran por falta de oxígeno, y en ese entonces encontramos con 40.000 toneladas de salmones que murieron y tuvieron que ser desplazadas y vertidas. En marzo después apareció Alexandrum catenella, que ya se venía diciendo que ya estaba incluso en el ambiente, solamente que se fue desplazando desde más al sur hasta los lagos. En abril ya incluso llegó hasta los ríos, o sea, por acá arriba, que es la extensión más al norte que se ha encontrado. Y en mayo una mortalidad de moluscos en Cucao. Como dije, yo creo que lo más importante de destacar aquí fue la importancia del vínculo de la ciencia con la sociedad. La sociedad le exigió respuestas a la ciencia y los científicos tuvieron que salir a comunicar qué es lo que estaba pasando, a pesar de que teníamos muy poca noción de lo que estaba pasando realmente, porque es todo en tiempo real, digamos, no teníamos las herramientas para poder saber qué es lo que estaba aconteciendo. Existe una triangulación, ¿cierto?, entre lo que es el llamado del gobierno, la ciencia, las comunidades. Se le exigió a los científicos, bueno, vayan a investigar. Partió, ¿cierto?, un buque el Cabo de Horno el 31 de mayo, una investigación por 5 días para tratar de dilucidar cuáles fueron los factores que gatillaron estos eventos. Y lo más importante que me gusta destacar a mí es que hubieron más fondos para generar proyectos relacionados con FAN los siguientes años. Proyectos FONDED, donde hubo mucha plata involucrada para poder tratar de encontrar investigaciones relacionadas a la mitigación o a la predicción de este tipo de eventos. Bueno, con todos estos factores que ya mencioné, ¿se podrían llegar a predecir? Sí, pero la verdad es difícil. Lo que pasa es que los fenómenos biológicos son mucho más complejos que los fenómenos físicos en términos de comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar cosas como ciclos de vida, alimentación, la competencia. La biología es mucho más compleja. Ahora sí, los modelos que nosotros tenemos son bastante buenos en el sentido de que podemos saber qué tipo de fitoplancton puede florecer en alguna área y cuándo lo puede hacer. El problema es que no sabemos ese tipo de fitoplancton. Por ejemplo, si es un dinoflagelado, ¿va a hacer o no va a hacer Alexandrum catenella? Y si va a aparecer o no con toxina. Entonces, eso es lo que nos limita. Entonces, claro, puse así como, imaginen lo difícil que es predecir el tiempo atmosférico con una ventana de ¿cuánto? De 14 días. Ahora agréguenle eso toda la biología, la química que hay detrás. Lo que sí nos favorece es que este tipo de microalgas que nos afecta a nosotros de crecimiento lento. Entonces nos permite reaccionar y tomar acciones como cerrar los centros de cultivo, evitar las extracciones, y con eso podemos tener mayor impacto y mitigación de estos fenómenos. ¿Quién monitorea? Este es un gráfico muy complejo que hice para una investigación que lo único que dice es que aquí son los programas o los planes, ¿cierto?, que se han llevado a cabo para el monitoreo y la predicción del tema de marea roja, y aquí abajo están las instituciones asociadas. La que me importa que vean es el programa 2, que en verdad se llama algo así como Programa de Vigilancia y Monitoreo de Marea Roja en Magallanes, Aysén y Los Lagos, me parece, que lo ejecuta IFOP, que básicamente es nuestro organismo que con más de 200 estaciones mensuales va a la zona crítica, que va desde Chiloé hasta el sur, va tomando muestras mensuales de
tejido, por ejemplo, toma un chorito, mide la cantidad de toxinas que este posee, mide la temperatura también de la columna de agua, los nutrientes, y con eso van a ir monitoreando cómo se comportan cada mes. Si se encuentra una concentración importante, van a aumentar la frecuencia cada 15 días, me parece, y lo van informando las autoridades, y si ya supera un umbral, un valor que es muy alto, que está registrado, o sea, que ya está detallado ese valor, ellos van a decir, ya, tenemos que cerrar los centros de cultivos, tenemos que evitar el consumo y la extracción en estas partes, digamos. Además, también los centros de cultivo, por ley, tienen que hacer sus muestras también, que pueden ser diarias o mensuales, y van alimentando este sistema con datos. Quiero decir que este sistema es efectivo, si se quiere, en el sentido de que, por ejemplo, si piensan en el año 2016, no tuvimos ningún fallecido, y me parece que ningún intoxicado, no me acuerdo realmente. Por lo tanto, en ese sentido es efectivo, pero está más orientado a la mitigación y la reacción en vez de la predicción o la prevención. Esas son como las grandes diferencias del sistema chileno, por ejemplo. Investigación y ciencia ciudadana, puse esto no para ustedes, para que lo lean, en verdad, lo puse en parte para mí, porque actualicé información que venía trayendo de cuáles son las investigaciones relacionadas con lo que es monitoreo o la predicción. Actualicé un poco esta base de datos, y también para gente que no me critique si es que falta algún proyecto. Lo más importante es que quiero mencionar aquí, por ejemplo, que tenemos el Partimosa, que es del IFOP, que es un modelo que básicamente tú puedes simular partículas, le puedes poner partículas y ver cómo esas partículas se desplazan en el océano con las corrientes, y con eso puedes tener una idea de cómo se desplazarían los eventos de marea roja. Este último no sé mucho, lo encontré ayer recién, es una herramienta toxicológica basada en el pez cebra para detectar toxinas marinas, no tengo idea cómo funcionará. Este es un visualizador que tiene el Intesal, que básicamente te permite a ti ver cómo está en los eventos de marea roja, en la industria del salmón, sobre todo, es importante. Más otras investigaciones, tenemos universidades, instituciones involucradas, tenemos una aplicación para el celular, que la voy a mostrar más adelante. Tenemos nuestro centro de estudio de algas nocivas en CREAN, que se creó no sé si el 2017 o el 2018, en Puerto Montt. Tenemos estudios con Machine Learning, que básicamente es inteligencia artificial. Hay harto. Pero lo que quiero destacar son estos dos, porque son hechos por estudiantes. Y es importante destacar esto porque, por ejemplo, en el primero fueron estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile, que generaron este Bimatox. Voy a leer aquí porque no me sé muy bien, pero es un biosensor dirigido específicamente a la detección. Entonces la idea era aumentar la velocidad en la cual se hace la detección, reducir el tiempo del resultado, también el menor costo, y así una mayor eficiencia. Me parece que ellos lograron un tercer lugar el año pasado, o una especie de concurso internacional de tecnología, pero no sé en qué está ahora. Si alguien sabe, sería espectacular que pudiera. Estimados todos los presentes, tenemos un pequeño problema técnico de conexión.
estamos tratando de solucionar el problema lo antes posible, así que estaremos a la brevedad conectados nuevamente. Por mientras, recordarles que pueden ir dejando todas sus preguntas en el chat para hacerles las preguntas al final de la charla. Quizás, a ver, podemos, creo que tuvimos un problema con Marco, con su conexión, estábamos justo. Pero miren, para no esperar más y hacerlo esperar a ustedes, vamos a tener que pasar a nuestra siguiente charla mientras solucionamos qué pasó con Marco. Así que, Anita, si estás por ahí. Hola, sí. Anita, tú siempre lista. Vamos a tener que solucionar esto. Tuvimos un problemita con Marco, así que, ¿te parece si empezamos con tu presentación y luego retomamos un poco al final con lo pendiente que ya le haya quedado a Marco, y así también nuestro público no se quede con las dudas de la interesante charla que estábamos escuchando? Así que, si quieres, comparta de pantalla y pasamos, ¿cierto?, ahora al bloque social, que también lo mencionó en muchos temas Marco dentro de su presentación, y ahora nos vamos, ¿cierto?, a ver todas estas afectaciones que tenemos nosotros, ¿cierto?, como ciudadanos, cuando nos vemos enfrentados a estas florecimientos de algas nocivas, un evento totalmente natural y aún poco predictivo. Así que, Anita, adelante con tu presentación. Bueno, ahí se ve, se escucha, ¿cierto? Sí, está perfecto, lo vemos y te escuchamos súper bien. Ok, bien. Yo les voy a hablar de las FAN como conflicto socioambiental. Aquí les voy a ir contando un poquito. Como les comentaba Estrella, yo de profesión soy psicóloga y en el imaginario está la idea de que a los y las psicólogas nos interesan los conflictos. Y efectivamente sí, nos interesan los conflictos. En general, la psicología ha estudiado los conflictos de las personas, como más intrapsíquicos, ¿no? Como qué nos pasa, por qué de repente tenemos ciertas tensiones con otros quizás, pero más bien centrado en el ser humano, ¿no? A mí ese tipo de conflictos, la verdad, no me interesa. Los que sí me interesan son otro tipo de conflictos, que son los conflictos que aparecen en la relación de los seres humanos con el medio ambiente. Entonces, a lo que yo me he dedicado desde que comencé a trabajar es a poder tratar de comprender por qué existen conflictos en esta vinculación ser humano y medio ambiente, cómo se dan estos conflictos, qué es lo que hacemos para enfrentarlos, de qué manera se van solucionando o no, y qué elementos aparecen alrededor para poder ir solucionándolo. Entonces, actualmente estoy trabajando con las floraciones alganas nocivas como un ejemplo de conflicto socioambiental. ¿Qué quiero decir por conflicto socioambiental? Hay un autor que a mí me parece muy interesante, es chileno, se llama Mauricio Fulci, y él hace tiempo ha trabajado esta idea del conflicto socioambiental. A mí me gusta bastante algunas de las ideas que propone, que les voy a ir contando algunas cositas. Básicamente la idea del conflicto socioambiental desde esta perspectiva, que es una perspectiva más amplia, histórica y también sociológica, es en primer lugar pensar que efectivamente vamos estableciendo ciertos vínculos con la naturaleza o con el medio ambiente, como queramos ir llamando a esto otro más allá del ser humano, digamos, que van a depender de las percepciones que tengamos de este medio ambiente, de cómo lo sentimos, de qué significados tienen para nosotros y nosotras, de qué manera nos ayuda en ciertos elementos vitales, cómo nos hace vivir, de qué forma desarrollamos nuestra vida. Y estos vínculos se van afiatando históricamente, entonces son vínculos más o menos permanentes en ciertos periodos de tiempo y que son similares en ciertas comunidades. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto estos vínculos sufren una alteración. Esta relación histórica con la naturaleza sufre una alteración, ya sea por agentes externos, seres humanos o algún tipo de estructura social ajena a la que ahí habita, digamos, en ese territorio, o porque las personas del mismo territorio comienzan a pensar en otras formas de relación sociedad-naturaleza. Independiente de cuál sea el agente, cuando hay una alteración ante esta relación histórica, aparece una conciencia de daño.
Es decir, si yo siento que esta relación y esta alteración, más bien dicho, me provoca algún daño, y además yo quiero enfrentar ese daño, por lo tanto comienzo a reunirme con los otros que habitamos en ese territorio y con los que pensamos similar para poder enfrentar este daño, es que vamos a hablar de un conflicto socioambiental. Por lo tanto, aquí hay algo súper interesante, porque en el fondo lo que se plantea es que el conflicto socioambiental no es un conflicto en defensa necesariamente de la naturaleza, sino que se llama socioambiental porque hay elementos sociales que tienen que ver con nuestras percepciones del entorno, con la cultura, las culturas que existen, que se van desarrollando en este entorno, nuestras formas de vida, las identidades que tenemos allí puestas, ¿cierto?, que vamos configurando, nuestras formas de gobierno, cómo vamos generando toda una estructura para relacionarnos con este medio ambiente también, nuestras formas de producción. Todo eso es como, entre comillas, la parte social. Pero también la parte ambiental tiene que ver, ¿cierto? ¿Y por qué es socioambiental? Porque se da en un territorio o en un ambiente determinado. Por lo tanto, los conflictos socioambientales no son solo aquellos que producen un daño ambiental o un daño al territorio. Por ejemplo, la contaminación del mar o, por ejemplo, la contaminación, no sé, de los bosques o la tala de bosques, sino que también conflictos que tengan que ver con otro tipo de daños, pero daños que se dan en un territorio que habitamos, ¿ya? Entonces, desde allí, las FAN, o las floraciones de alganes nocivas, pueden ser efectivamente un conflicto socioambiental, porque alteran no solo, y como lo decía Marco en su charla, que alcanzó a decir, por ejemplo, a los mariscos no les provoca daño, al mar en sí mismo no le provoca daño, pero sí le provoca daño, por ejemplo, a la producción, al consumo de los seres humanos, etc. Entonces se da una relación en la cual no siempre es el medio ambiente en sí mismo el dañado, sino que es esta interacción entre ser humano y medio ambiente la que tiene algún tipo de daño en algún nivel. Entonces, cuando pensamos en la dimensión humana, por decirlo así, de las FAN, hay tres elementos que son bien importantes. En primer lugar, la idea de la percepción de riesgos, los impactos y las respuestas, o al menos los que trabajamos y las que trabajamos desde el ámbito de las ciencias sociales, en esos elementos nos centramos principalmente. Cuando hablamos de la percepción de riesgos, al hablar de riesgos, así brevemente, lo que estamos hablando es acerca de, bueno, aquí les voy a mostrar, esta idea puede ayudar, como del AVE, es decir, hablamos de tres elementos centrales cuando pensamos en riesgo. Si pensamos que es algo riesgoso, es algo que cumple con ser un AVE, es decir, que tiene una amenaza, que tiene vulnerabilidades y que tiene exposición. Es decir, estando estos tres elementos, yo puedo decir, ah, sí, esta es una situación riesgosa o no es riesgosa, ¿ya? La amenaza en términos, ¿cierto?, como de la potencial ocurrencia de un fenómeno dañino. La vulnerabilidad en términos como de la predisposición o la posibilidad, más bien dicho, que tenga una estructura social o humana de salir dañada, y la exposición en términos de la presencia de personas o estructuras que puedan salir dañadas, de la presencia en un territorio. Cuando todo esto se conjuga y respondemos que si hay una amenaza, si hay vulnerabilidad y si hay exposición, decimos sí, hay riesgo. Sin embargo, a las personas no nos basta con eso. Nosotros vemos si percibimos tal situación como riesgosa o no. Construimos el riesgo en nuestras mentes, en nuestras relaciones. Puede ser, y lo vemos por ejemplo habitualmente en Chile, sabemos que Chile es un país de terremotos, tenemos amenaza, vulnerabilidad y exposición. Sin embargo, nuestra percepción del terremoto no es tan riesgosa, porque en general no nos suceden cosas tan graves o tan dañinas, o al menos en las grandes ciudades, ¿no? Los tsunamis, se habita toda la costa de Chile, en general, y los tsunamis son muy riesgosos. Sin embargo, un evento de tsunami. Sin embargo, las personas no tenemos una percepción de tan alto riesgo respecto de ese tipo de catástrofe, ¿no? Entonces, la percepción de riesgo es un elemento muy, muy importante. Los impactos también. ¿Cuál es esta huella que se deja, que deja esta amenaza? ¿Cuáles son los efectos que produce? ¿Cuáles son los daños? Y acá lo importante que nos preguntamos desde las ciencias sociales es ¿quiénes son los dañados y las dañadas? ¿Qué es lo que se daña y por qué esos grupos son los más dañados y no otros? Porque sabemos que es desigual esa distribución. Y por otra parte, las respuestas es otro elemento central que tiene que ver con cómo reaccionamos ante esto. Entonces, en términos de las FAN, ha habido alta investigación respecto de la dimensión del riesgo y de la dimensión de impactos, no así aún de la dimensión de las respuestas. Y en general, en términos de la percepción de riesgos, se ha investigado
y se ha encontrado en diferentes lugares. Hay muchas investigaciones en Estados Unidos y en Chile principalmente, pero a lo largo del tiempo que se ha investigado, se ha encontrado que para la mayoría de las personas, independiente, digamos, de dónde se ubiquen, el fenómeno de algas nocivas es percibido como un desastre natural, como un terremoto, como una inundación, como una erupción volcánica. ¿Ya? Ese nivel de riesgo tiene para las personas en general. Y también se ha investigado bastante acerca de los impactos. Sin embargo, principalmente acerca de impactos económicos en las fuentes de trabajo, en la producción, etc. Y acerca de impactos en la salud, muertes, intoxicaciones, sarpullidos, etc. Pero, por ejemplo, otro tipo de impactos, vínculos comunitarios, organización social, la manera en que nos relacionamos con los otros, identidad, memoria, si me tuve que ir de ese lugar, cuáles son los impactos del desplazamiento, etc. Eso hay muy, muy poca investigación aún. Y respecto de las respuestas de qué hacemos las personas para enfrentar este tipo de eventos, hay muy, muy poca investigación también. Entonces les quiero contar acerca de un caso particular de estudio que hicimos en Chiloé. Bueno, les voy a contar un poquito del caso Chiloé y después brevemente acerca del estudio que nosotros realizamos para mostrarles cómo se aplica esto del conflicto socioambiental y de la dimensión humana de FAN a un caso que ha sucedido. Entonces, respecto de Chiloé, bueno, me imagino que la mayoría de ustedes quizás conoce Chiloé, si no, brevemente les cuento que está en la región de los lagos, hacia el sur de Chile, y bueno, es un archipiélago, ¿no? Nosotros generalmente, y nosotras le decimos la isla de Chiloé, pero es un archipiélago, acá pueden ver como toda su magnitud, y es un archipiélago que está compuesto por más de 30 islas, tiene aproximadamente 9.000 kilómetros cuadrados, y habitan, según el último censo, cerca de 185.000 personas en todo el espacio. Y bueno, está dividido en varios municipios, en 10 principalmente. FAN del 2016, el fenómeno que vivimos, sucedió como, bueno, Marcos algo les estaba contando, sucedió en febrero, pero se venía ya acumulando, por decirlo así, un poco desde antes. Entonces, aquí les quiero mostrar una pequeña línea temporal. Esto fue muy rápido. Entonces, a fines de diciembre, enero, comenzaron las primeras floraciones, muy, muy pequeñas, todavía no a gran escala. Denme un segundo que necesito ver brevemente el... Ok, perdón. Bien, entonces, en febrero del 2016 aparece ya la gran floración de una de las especies, que no era la especie más tóxica, efectivamente, pero que sí provocó gran mortandad, no era tóxica, digamos, para los seres humanos en su consumo, pero provocó gran mortandad de peces. Entonces fueron muy gravemente afectados muchos centros de producción, además de la pesca artesanal, digamos, pero principalmente centros de producción. Sabemos que en Chiloé hay muchos centros de producción, principalmente de salmonicultura. Entonces fue la primera gran muerte de peces, más de aproximadamente 40.000 toneladas, eso es más de 29 millones de peces, imagínense, todos esos murieron a causa de este fenómeno, como comentaba Marco, porque se va quedando atrapado en las branquias, entonces no podían respirar, etc. El tema es que aparece este primer fenómeno, ¿y qué es lo que sucede? Que hay que hacer algo con esos peces. Por lo tanto, una parte de esos peces muertos se destinó para hacer harina de pescado, otra parte fue como puesta en tierra, digamos, y otra parte fue vertida en el mar. No sé si recuerdan como ese episodio muy particular en el que aparecen todas las noticias, ¿cierto? Que hay un gran vertimiento de salmones, principalmente al norte de Chiloé, en Ancud, hacia arriba. En el mar, con autorización de la Marina chilena, ¿cierto? Las industrias vertieron allí los peces muertos que ya no sabían qué hacer con ellos. Y a finales de marzo aparece un segundo florecimiento algal, que es el marea roja, por el color que tiene el alga. Y aquí esta es una alga que venía con toxinas, digamos, con alta concentración de toxinas. Y lo que sucedió es que ante esto el gobierno dice, bueno, necesitamos paralizar completamente la extracción de peces y mariscos porque pueden estar contaminados y pueden producir intoxicaciones, muertes, etcétera, mucho daño a las personas. Como esto sucede después del vertimiento de los peces, temporalmente, digamos,
para muchas personas en su mente quedó la idea de que fue el vertimiento de los peces lo que trajo el segundo florecimiento algal. Entonces, en Chiloé había una situación también, que les voy a comentar más adelante, de alta conflictividad ya socioambiental acumulada por distintas transformaciones que tuvo la isla. Entonces sucede esto y las personas automáticamente asocian a la industria salmonera como la responsable de la segunda floración. Luego eso se investiga, hasta el momento no está zanjado completamente si efectivamente el alto aumento de criaderos de salmones en una zona propicia o puede tener alguna influencia o no en la floración. Hay científicos que han dicho que no, hay otros científicos que han dicho que sí, que algo por ahí puede ser, pero en realidad no está zanjada esa discusión. No podemos decir absolutamente que no, ni tampoco absolutamente que sí. Y bueno, después de esto, en abril hubo una varazón masiva de mariscos, como les comentaba Marco, en Cucao y en algunas otras zonas, las playas llenas de mariscos. Por lo tanto, ya era una situación muy extrema para las personas, y el gobierno declara a Chiloé como zona de catástrofe. Ustedes entienden que, ¿cierto?, como estamos ahora con el coronavirus, lo mismo, catástrofe. Por lo tanto, el presidente, junto con sus comités, pueden elaborar medidas que son distintas de lo normal para que la población pueda ser protegida. Entonces se elaboraron distintas medidas, como principalmente esto de paralizar todo tipo de extracción de productos del mar, por lo tanto no se podían vender, ¿cierto?, ni consumir, y también algunas medidas como de apoyo a la población. Y aquí hubo algunas problemáticas, porque las medidas de apoyo que generó el gobierno, la primera medida de apoyo tenía que ver con un bono para las familias, en la línea de los bonos, digamos, y era un bono de 100.000 pesos por 3 meses, lo que en términos generales era altamente insuficiente. Entonces comenzó lo que se llama el Mayo Chilote, o si lo han conocido como Chiloé está privado. Privado para los chilotes significa enojado. Entonces Chiloé está privado. Y fue una movilización social que duró aproximadamente 2 semanas, un poquito más. Ya con negociaciones que se llevaron a cabo posteriormente, se bajó la movilización social. No todas las personas que la compusieron, pero sí un gran bloque, porque se llegó a un acuerdo. Pero fue un conflicto que estalló, que lo conocimos a nivel general, a nivel nacional, digamos. Aquí les quiero mostrar brevemente algunas imágenes respecto de estas movilizaciones. Se hicieron muchas cosas, marchas, protestas afuera de ciertas instituciones, también actividades culturales, artísticas, cortes de carreteras, de rutas, barricadas, ¿cierto? Distintos tipos de manifestaciones para expresar descontento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué y cómo este evento, entonces, ya con todos estos antecedentes que hemos conversado, cómo se transforma en un conflicto socioambiental? Entonces, brevemente les quiero comentar algunos elementos que hemos estudiado y que aparecen, entonces, como gatillando esta conflictividad. En primer lugar, Chiloé pasa de ser una sociedad rural tradicional, en general, hasta la época de los 80, digamos, en donde había un sistema social de intercambio, de trueque principalmente, donde las principales actividades productivas eran la agricultura, la pesca a mediana escala, un poco de actividad forestal, pero todo, digamos, como dentro de lo manejable y sustentable para la isla, y se transforma, ya hacia fines de los 80, en una sociedad semiurbana y modernizada. Comienza a haber alto flujo de población, alta migración del campo de Chiloé, o de los campos hacia los centros más productivos, porque comienzan a aparecer distintas industrias vinculadas a recursos o bienes naturales, como por ejemplo, y principalmente, la industria salmonera. Entonces, a partir de allí y de otras instalaciones y alteraciones, entonces, en este medio natural, comienza a generarse distintos cambios. Chiloé se transforma en otro tipo de sociedad, y eso comienza a acumular algunas conflictividades, ¿no? Además, por otra parte, se comienzan a visibilizar distintas situaciones de vulnerabilidad social en la isla, en el archipiélago, principalmente en términos de pobreza. Se transforma, digamos, ya no es suficiente tener un campo y animales para poder vivir, sino que necesitas dinero efectivo, por ejemplo. Y por lo tanto ya tu campo de muchas hectáreas te hace pobre, porque no puedes producirlo, por ejemplo. Aislamiento también, tanto geográfico como político, ¿cierto? Muy alejado de los centros de decisión, además que Chile es un país muy, muy centralista. Y por otra parte también distintas tensiones socioambientales,
principalmente en términos de contaminación, porque a medida que vamos industrializando ciertos territorios, se va generando mayor contaminación ambiental. Eso como contexto. Por otra parte, en términos de las respuestas, aparecen tres actores sociales principales en este conflicto. Por una parte, los privados, que en este caso fueron víctimas, digamos, de FAN, y la respuesta que ellos hacen es, bueno, deshacerse de sus peces a través del vertimiento en el mar, que fue lo que causó mucha polémica, y de pedir o solicitar también ciertas compensaciones, porque en realidad perdieron mucho de su producción. El gobierno aparece como otro actor principal, y el gobierno, bueno, autoriza este vertimiento, ¿cierto?, de salmones, declara la zona de catástrofe, o sea, intenta reaccionar a la emergencia que aparece, sin un plan de prevención, sino que un plan de reacción, que está muy bien, digamos, cerrar, declarar zona de catástrofe, prohibir extracción, etc. Claro, pero sin embargo, cuando no hay un plan mayor que contemple también cómo estos distintos tipos de impacto afectan a las personas, no solo lo económico, comienzan los conflictos. Hay un primer bono que les comenté, ¿cierto?, que se ofreció, y una conflictividad muy alta. Luego, al final de todas las movilizaciones, se llega a un acuerdo, y el bono aumenta un poco su valor. Finalmente, por familia iba a haber un ingreso total de aproximadamente 800.000 pesos. Sin embargo, no era solo lo económico lo que demandaban las personas, sino que el movimiento Mayo Chilote, compuesto principalmente por sindicatos de pescadores y por movimientos ambientalistas, y además del apoyo de otras ciudades, lo que buscaba era mostrar que Chiloé como territorio ya estaba saturado en términos de contaminación socioambiental. Por lo tanto, cualquier tipo de evento, hubiesen sido las FAN, hubiese sido un tsunami, cualquier cosa más, cualquier otra tensión más que se colocara en el territorio, les iba a afectar de esta manera, porque no había un manejo en la zona. En todos estos años, del 80 hasta ahora, que es muy rápido el crecimiento, muy acelerado, no hubo un manejo o un plan de desarrollo que permitiese que la conflictividad fuese menor, sino que se fueron acumulando rápidamente muchas tensiones. Y bueno, la universidad también aparece, o las universidades también aparecen como otro actor, y principalmente lo que hacemos en las universidades es investigar y tratar de actuar también. Y allí les quiero contar, ya para cerrar, qué hicimos nosotros y nosotras con el equipo con el que yo trabajo, qué hicimos en esa oportunidad en Chiloé. Nosotras fuimos invitadas a participar de una investigación que tenía que ver, su gran foco era temas de cambio climático y de cómo distintos municipios se podrían unir a una red para enfrentar el cambio climático, y a nosotros nos pidieron participar en la ciudad de Dalcahue. Entonces, Chiloé tenía este contexto particular. La investigación partió en septiembre del 2016, entonces fue realizada justo en el momento posterior a toda esta conflictividad social. Por lo tanto, uno de los temas a trabajar era el tema de la floración algal nociva. Entonces nos fuimos a Dalcahue. Y principalmente lo que queríamos saber era cómo los habitantes de Dalcahue percibían esta problemática ambiental de Chiloé en un contexto de cambio climático, cuál era su percepción de riesgo, y cuáles eran los facilitadores, obstaculizadores principales para poder desarrollar respuestas que les permitieran enfrentar situaciones riesgosas. Entonces queríamos poder mirar percepción de riesgo y respuesta. ¿Bien? ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de un tipo de metodología particular, que es una metodología que rescata lo que dicen las personas, lo que las personas sienten, piensan, creen, que se llama metodología cualitativa, y el centro es la persona, lo que le sucede, sus interacciones, sus acciones, las razones para sus acciones, etc. Nosotros trabajamos con una muestra o con un grupo de personas que tuviesen ciertas posiciones sociales que representaran como a los distintos actores que habían allí, y nuestra parte de investigación se enfocó en los actores de la comunidad local, principalmente pescadores, recolectores de orilla, acuicultores pequeños y más grandes, y una mesa que se creó especialmente para enfrentar el tema de marea roja en Dalcahue, y que estaba compuesta por personas de centros de investigación, por personas también habitantes de la isla, y por personas representantes del gobierno local. Realizamos entrevistas y realizamos algo que se llama observación etnográfica, que es participar de un espacio en el cual las personas hacen su vida y nosotros las observamos, vemos qué hacen, cómo conversan, qué cosas dicen, y eso lo vamos después a analizar.
Y toda la información que reunimos, lo que hicimos con ellos fue, bueno, ir organizando qué temáticas aparecían según nuestros objetivos de investigación, y luego interpretamos eso a la luz, ¿cierto?, de ciertas teorías que se trabajan en ciencias sociales. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la problemática socioambiental en Dalcahue, para las personas, los principales temas tenían que ver con la deforestación del bosque nativo, y bueno, por el aumento de la actividad forestal, ¿cierto? Entonces, ya se estaba acabando prácticamente el bosque nativo en Chiloé. La alta extracción de un recurso particular que ellos tienen, que le dicen coloquialmente pom-pom, en realidad es una turbera, y lo que hace esta especie es que absorbe humedad. Entonces, se descubrió que era súper buena para generar productos, por ejemplo, como pañales, toallas higiénicas, etc. O como aislante térmico. Entonces, se extrae de una manera no sustentable, se vende mucho porque es una de las grandes fuentes de trabajo que actualmente tiene la isla, por lo tanto, está siendo sobreexplotada, lamentablemente. Otro elemento muy importante es la contaminación de mar y playas, principalmente por la actividad salmonera. Son desechos tanto de los centros de cultivo como además desechos bueno, de la población general, digamos. Y otra de las grandes temáticas socioambientales tenía que ver con la sequía, disminución de precipitaciones principalmente, y bueno, disminución del agua disponible, ¿no? Por el aumento también de la agricultura en la zona y la actividad industrial, entonces el agua va principalmente para allá. Aquí, por ejemplo, hay una cita, estas son palabras de las mismas personas, que dicen que el tema de la salmonera es algo muy grave para ellos por el veneno, lo asocian al veneno, ¿no? Que mata todo, finalmente. El veneno que se utiliza para sanitizar a los salmones, para que puedan crecer bien y después ser consumidos por los seres humanos, eso mismo que se hace como para cuidar el consumo humano, finalmente daña también a los humanos, ¿ya? Porque mata al mar. Por lo tanto, ya no hay peces disponibles o hay mucha más dificultad de otro tipo de actividad marina. Encontramos también que hay distintas barreras que sienten las personas que tienen para poder adaptarse ante este tipo de cambios o a este tipo de sucesos. Y hay barreras que están en un nivel más bien psicológico, o sea, de lo que nos pasa a nosotros como en nuestro interior, pero también a nivel estructural, es decir, como de la sociedad. Entonces, dentro de las principales vemos desesperanza a nivel psicológico, como ya creemos que no va a cambiar la situación, que ya no va a cambiar, que no se va a poder volver a un equilibrio. Hay otro elemento que se llama tragedia de las comunes, que por ejemplo tiene que ver con que tenemos elementos que pueden ser comunes para todos, pero si uno pasa a llevar el respeto de esa comunidad y se aprovecha, por ejemplo, todos tenemos 10 salmones para pescar diarios, pero alguien saca 12, todos los demás van a querer sacar 12 y así, entonces eso también es conflictivo. La desconfianza principalmente de las autoridades, poca conciencia ambiental, dificultad para proyectarnos en el futuro, es decir, ahora necesitamos trabajo, extraigamos el pompón, y qué es lo que pasará 5 años después, bueno, no sabemos. Y otras ya más sociales, ¿cierto? Como nuestro sistema socioeconómico, que es el neoliberalismo y es altamente extractivista, o sea, de sacar recursos socionaturales, ¿cierto? De la tierra para producir. Desigualdad en la distribución de estos recursos y en el manejo, quiénes son los que los poseen. Aislamiento, ¿cierto? Y normativas ambientales lamentablemente insuficientes para los desafíos que enfrentamos hoy como planeta y como país, y fiscalizaciones también insuficientes. Hay, por ejemplo, otra cita donde la gente, una de las cosas que más siente es que ya no se puede trabajar en el mar porque las grandes empresas se van llevando todo el producto, ¿ya? Y queda poco para un nivel más artesanal. Y finalmente, lo otro que encontramos tiene que ver con la dificultad que tienen las personas para participar. Aunque tengan muchas ganas, es difícil participar en pensar soluciones. ¿Por qué? Principalmente porque hay una cultura asistencialista muy alta en nuestro país, en donde lo que se espera es que el gobierno o un otro me dé más que yo hacer, y eso no es individual, sino que ya es una forma está como más instalado, actualmente se está rompiendo eso, y es muy bueno, pero todavía hay resabios de ese tipo de estructura. Principalmente estamos enfocados, lamentablemente, bueno, y por el modelo socioeconómico también que tenemos, en el interés económico, es decir, si no me afecta al bolsillo, entonces no es un impacto o no es un daño. Mucho autoritarismo también, generalmente las políticas públicas se hacen de arriba hacia abajo, por lo tanto no estamos acostumbrados a debatir, a discutir, ni tenemos espacios para hacerlo tampoco, no tenemos muchas posibilidades de intervención. Alto individualismo también, me preocupo más bien de lo que me pasa a mí y a mi familia y no al resto.
poca comunicación con mis vecinos, se ha roto como esta estructura social, ¿cierto? Que de a poco se ha ido recuperando, pero en general no existe muy ampliamente. Y generalmente pienso que la responsabilidad es de otros, las grandes empresas, el gobierno, y no mía. Si bien hay distinción y por supuesto que hay una responsabilidad mucho mayor en quienes tienen más, las personas también tenemos responsabilidades ante cómo poder enfrentar ciertos eventos socioambientales. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo como de asistencialismo, en que las personas esperan efectivamente que el gobierno haga algo. Se sienten como huérfanos si el gobierno no actúa. No sabemos qué va a suceder, en el país entero estamos de brazos cruzados, estamos esperando que se hagan cosas. ¿Ya? Entonces hay una sensación de que es otro el que tiene que resolver también los problemas. Y ya para cerrar, porque además me queda nada de minutos, contarles como la conclusión a la que llegamos. En primer lugar, hay una idea de comunidad en la cual no hay una conciencia sobre esta relación con el medio ambiente, o está invisibilizado lo importante que es el medio ambiente para la supervivencia de las personas, y cómo es el medio ambiente también importante en sí mismo. No está esa discusión tan trabajada, por lo tanto hay como una no conciencia del daño que se le puede estar provocando al medio ambiente a nivel muy general. Por otra parte, se observa que el municipio no tiene mucho poder, si bien tiene muchas ganas de actuar y de apoyar, no tiene mucho poder para poder resolver ciertos conflictos de los territorios, porque nuestro gobierno funciona de manera más centralizada. Un municipio a lo más puede trabajar en temas de basura y algunas cosas de educación ambiental, pero muy poco. Por otra parte, el gobierno central es percibido por las personas como altamente corrupto, que manipula la información, no cuenta todo lo que sucede o cambia las versiones, apoya principalmente a los privados y no a las personas, y por lo tanto los privados son percibidos como altamente codiciosos, y son como los principales causantes de la contaminación, la sobreexplotación, etc. Y la ciencia, por otra parte, está vista como cooptada también por los intereses de los privados o de los gobiernos, capturada, digamos, como que no pudiésemos hacer ciencia tan libremente, y muy academicista, es decir, las cosas que hacemos las investigamos, pero después no trabajamos con las personas para poder mejorar sus situaciones de vida. Entonces, con este panorama, la situación es altamente complicada, porque no se concibe relación entre los distintos actores sociales, por lo tanto se hace mucho más difícil responder a conflictos como estos. Y bueno, quedan muchas cosas por hacer, mucho camino por andar, muchas investigaciones más que realizar, sobre todo indagar mucho más en cuáles son las respuestas de las personas, qué cosas ya se han hecho, porque han habido varios episodios de FAN en Chile, y las personas han sobrevivido a ellos, y relativamente bastante bien. Por lo tanto, hay cosas que sí se hacen y que no están rescatadas, y que sería súper importante de poder mirar y analizar. Eso, muchas gracias y espero que haya salido todo bien con la charla. Sí, Anita, muchas gracias por tu interesante charla. Ya tenemos algunas preguntas, así que las vamos a dejar para el final. Y bueno, tuvimos este problema técnico, ¿cierto? Antes que comenzara Anita, pero queremos terminar esa charla que estaba haciendo Marco. Así que Marco, si estás por ahí, Sí. quisiéramos saber qué ocurrió finalmente con la última diapositiva, que justamente nos estabas hablando de esta generación de herramientas digitales para estudiantes, lo cual es un punto súper importante. Sí, sí, lo siento, no sé qué pasó, mi computador no le gusta el internet de Chile, parece, no me tuve que cambiar de computador. Pero bueno, la idea era que básicamente yo le estaba mencionando este segundo proyecto, que también eran estudiantes, que también generaron una empresa con un producto que era básicamente un kit de monitoreo y detección, modificando genéticamente este microorganismo que genera la marea roja, pero que no se puede ver porque no genera coloración. Ellos le añadieron color de alguna forma. Y la idea era comercializarlo en 2019, pero lamentablemente en 2018 hubieron atraso, la tecnología avanzó más de lo que ellos pudieron moverse en otros ámbitos más de mercado, y no pudieron y tuvieron que darle fin a esto. Pero la idea era que mostrar que se pueden tener esta idea y se pueden tener todas estas instancias para estudiantes llegar a generar estos kits de desarrollo. Esta era la aplicación de celular que yo les había mencionado, que es del IFOP, y que ustedes pueden descargar y ver las condiciones actuales en ciertas zonas del país. Esta básicamente es la investigación que yo hice, que básicamente era una revisión bibliográfica donde se permitía construir los casos más relevantes en Chile de estos dos venenos, en la base de datos donde se puede ver como la variabilidad de las regiones afectadas, de los años más comunes y también de
los meses donde más ocurren, que es primavera, verano generalmente. Esta es lo que estoy haciendo actualmente y creo que se centra en este de aquí nomás, que básicamente tenemos este problema en California, que ya mencioné, de esta especie, que es una diatomea, que genera este veneno, que es el veneno amnésico, pero esta es una neurotoxina, y que básicamente la idea era generar un modelo predictivo para las corrientes de California, con experimentos de laboratorio, se detectó cómo se desarrolla y qué gatilla los eventos de ácido domoico. Entonces se construye un modelo tipo NPZ, o en inglés, nutrientes, fitoplancton, zooplancton. Básicamente es una interacción del fitoplancton consume nutrientes, muere producto del zooplancton muere, se transforma en nutrientes. Es un modelo bastante sencillo que se puede transformar en ecuaciones y puede generar este tipo de gráficos 3D donde uno tiene las concentraciones, en este caso de ácido domoico, que es esta neurotoxina, en distintos periodos de tiempo. Y lo otro que quería mostrarle era básicamente que hay un problema porque la logística del monitoreo tradicional aquí en Chile, los instrumentos que se ocupan son muy caros, es muy complejo hacer todo esto. Entonces ocurrió una solución por parte de la ONG Chiloé Silvestre a cargo del doctor Jorge Mardones, que inventaron esto que se llama Microtoxumab, que es financiado por Global. Es un proyecto socioambiental de ciencia ciudadana, que básicamente lo que hicieron ellos es crear una especie de microscopio de papel de bajo costo, donde ellos básicamente enseñan a la ciudadanía, a las comunidades costeras, cómo tomar estos datos con el mismo teléfono celular. Básicamente lo que uno tiene que hacer, y generando una red de ciencia ciudadana, es colectar tu muestra de agua, preparar esa mezcla, observarla, mandar una foto, ¿cierto? Tomar la foto y mandar la foto, y después ellos mismos van a verificar si eso es que efectivamente es una de María Roja, no. Lo cual es bastante importante si se quiere, porque aumenta la cobertura espacial de los datos que están ahí mismo in situ, digamos, en tiempo real en el océano, y son las mismas comunidades costeras que están constantemente en contacto con el océano. El mensaje final que quería decir era que todos y todas podemos mejorar el conocimiento a través de proyectos locales de investigación, de predicción, de prevención. Obviamente los y las pescadoras y las comunidades costeras son relevantes, tenemos que darle más herramientas, enseñarles más y que ellos de alguna forma nos retribuyan con cierto conocimiento y cierta experiencia que ellos mismos tengan. Necesitamos diversificar la actividad económica, no es bueno que una ciudad, por ejemplo, Aysén, que sufre constantemente de marea roja, su única actividad económica sea la acuicultura. Necesitan diversificar y hacer otras actividades económicas tanto del mar como en tierra, como para que no sufran cuando ocurran estos eventos. Y como pudimos ver, es una problemática de varias aristas, desde lo físico, biológico, lo económico, lo social, y se necesita un punto de vista más integrador, como lo que ocurrió el año pasado con un crucero que se llamó Profan, que básicamente eran 24 científicos de distintas disciplinas que fueron a investigar desde Chiloé hasta el sur, todo, sacaron muestras de agua para estudiar en qué está la marea roja, básicamente. Los resultados no están, obviamente, porque fue recién el año pasado. Entonces, resumen, que aprendimos, las microalgas o fitoplancton producen su propio alimento a través de la fotosíntesis y son la base de la cadena trófica marina. Algunos pueden generar daños, que son con toxinas o no, de tal forma que el ser humano los considera nocivos. Las toxinas son varias y nos podemos intoxicar al consumir organismos que filtran este fitoplancton en gran cantidad, como los choritos, las chollas, las almejas, etc. Los FAN han existido siempre en Chile, pero han aumentado en frecuencia, intensidad y cobertura, y podemos discutir el por qué. La especie y el veneno más importante dijimos que es Catenella y el veneno paralizante de los mariscos, que está relacionado con vientos débiles, altas temperaturas, nutrientes, luz, CO2. La predicción es una tarea compleja porque depende de múltiples factores oceanográficos, pero a mi parecer no es imposible. En Chile el IFOP es el encargado del monitoreo y de alertar a la autoridad sanitaria, y existen varias instancias de investigación, tanto en la academia como en la ciencia ciudadana. Entonces, eso es todo lo último que me queda por decir. Muchas gracias y preguntas. Muchas gracias, Marco. Ahora sí terminamos la presentación completita. Acabamos de presenciar. Sin duda es un tema súper importante, sobre todo para Chile, ¿cierto? Que es un país con una larga costa, ¿cierto? Y estamos generalmente provistos de estos florecimientos algares, sobre todo para el sur del país. Bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas y de la discusión de cada uno de sus temas. Y primero, tengo una pregunta con ítem personal para Marcos con respecto a su presentación, porque es cierto que nosotros hasta el día de hoy todavía no
¿no es cierto? A pesar de toda la investigación, todas las instituciones que, sobre todo en Chile, hay un montón de instituciones que trabajan con temas de florecimiento algales, monitoreando, ¿cierto? El IFOP, que tiene este gran muestreo mensual, pero aún así no llegamos, ¿cierto? A la fórmula perfecta, o sea, no sabemos realmente qué es lo que controla estos florecimientos. Y en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención cuando tú nombraste las tres hipótesis, ¿cierto? Estas tres hipótesis que se manejan, que se han estudiado ampliamente para derivar este concepto, y hay una que tiene que ver con los nutrientes. Entonces, bajo ese concepto, por ejemplo, ¿sería posible o podríamos estimar un porcentaje de activación de síntesis de toxinas, ¿cierto? Porque esto es una síntesis de toxina que está en este organismo, cuando ocurre un florecimiento algal, porque ahí ocurre un agotamiento de nutrientes. Entonces, se podría esperar, por ejemplo, podríamos predecir que luego de un bloom fitoplanctónico ocurra o haya un aumento en porcentaje de que ocurra una síntesis de toxina si es que este organismo está presente, por ejemplo, no sé. Y con respecto a lo mismo de la toxina, si existe, o para que quede claro a la gente, si hay un tipo como de veneno especie específica, porque tú nombraste tres tipos de veneno y hay un montón de especies que, ¿cierto?, que están involucradas en de estas floraciones. Entonces, ¿todas producen el mismo veneno? ¿Todas no? ¿Hay una relación especie específica? Si nos podrías hablar un poquito de eso. Eh, bueno, a ver, recordando tu primera pregunta, tú estás tratando de decir de que si es que, por ejemplo, nosotros podíamos ver una disminución de algún tipo de nutriente en particular, uno podría pensar de que eso sería porque se estaría manifestando o se va a manifestar en este caso, Alessandro Canela. ¿Eso era como tu pregunta? Claro, es que claro, como la tercera hipótesis está relacionada, ¿cierto?, con esta activación producto de los nutrientes presentes. Me imagino que es por un agotamiento de nutrientes en el ambiente, o tiene otro contexto esta hipótesis de tres. Sí, o sea, a ver, la hipótesis en la que yo me refería a los nutrientes no, no aplica para Alexandrum catenella, eh, aplica, por ejemplo, para la especie que está en California, que básicamente se han visto investigaciones donde le falta, es muy importante el hierro para el fitoplancton en general, para poder manifestarse y proliferar. Y se ha visto de que, por ejemplo, este organismo, una de las razones de las cuales libera este ácido domoico, esta neurotoxina, sería porque el ácido domoico es capaz de eh, ligarse, digamos, con el hierro y hacerlo más tiempo disponible para que para que alcance a capturarlo. Con el Asandum catenella no he leído yo por lo menos esa sea la razón por la cual es liberan toxinas. En particular, tampoco tengo mucho conocimiento del por qué lo estarían haciendo, tampoco sé si se sabe realmente por qué estarían liberando la toxina. Eh, lo que sí es que, claro, pasa algo que tiene que ver con la sucesión fitoplanctónica, que es básicamente el concepto de que cuando se origina, por ejemplo, eventos de surgencia, que era este suplemento de nutrientes a la superficie, generalmente en primavera, en verano, las primeras que aparecen son las diatomeas, ¿cierto? Que son un tipo de fitoplancton que es muy oportunista, que consume los nutrientes súper rápido, pero que no es muy eficiente y termina muriendo, especialmente cuando las condiciones se empiezan a calmar. Entonces, hay muy pocos nutrientes disponibles dando vuelta en el ambiente y es en ese ambiente donde se desarrollan los dinoflagelados, porque ellos son capaces de moverse por la columna de agua, no necesitan tantos nutrientes, pero sí necesitan los esenciales. Entonces, efectivamente, uno podría darse cuenta de una disminución de nutrientes productos de diatomeas y después esos nutrientes, los ya que van quedando, son los que van siendo consumidos por el dinoflagelado. Entonces, yo no sabría decirte si es que hay una reducción de nutrientes, producto, y eso te pueda decir que viene o no Alexandrum catenella, ni tampoco te podría decir la razón de por qué la Alexandrum catenella estaría generando esta toxina. Es bastante extraño que lo haga, digamos, porque a veces se han visto experimentos en laboratorios donde se ha tratado de poner, por ejemplo, el zooplancton que la consume, digamos, y ver si es que efectivamente el zooplancton muere, y a veces no muere, a veces el zooplancton le da lo mismo. Entonces, como, bueno, ¿por qué estoy gastando energía generando una toxina que finalmente no está siendo efectiva en matar, por ejemplo, al organismo que consume el dinoflagelado, en este caso el Alexandrum catenella? Entonces, no sé en particular por qué lo estaría haciendo. Yo creo que esto es parte de la evaluación de por qué estaría generando la toxina.
Claro. Sí, Y es la un tema segunda súper complejo. pregunta, no me acuerdo de qué era. Lo del, si es que hay una relación de especie específica con el veneno. Sí, se ha visto en particular, es como una especie genera un tipo de veneno, pero también hay especies que pueden generar más de un tipo de veneno. Y que las toxinas son muy distintas. Tenemos las lipofílicas, tenemos las toxinas, tienen muchos nombres muy complejos que no los manejo. Y que pueden, un mismo organismo puede generar una o dos tipos de toxinas, pero en general se entiende, y sobre todo aquí en Chile, que es como Alexandru va con el veneno paralizante, Pseudonychia va con el amnésico, Dinofísico va con el diarreico, aunque sí se dan oportunidades de que el fitoplancton pueda generar más de un tipo de toxina. Ok. Y con respecto a esa misma línea de Alexandrium catenella, tenemos una pregunta del público que tiene una duda. Entonces preguntan, Alexandrium catenella, ¿es un dinoflagelado que es parte de un fitoplancton o es un tipo de fitoplancton? Alexandrum catenella es un dinoflagelado y los dinoflagelados son un tipo de fitoplancton. Esa es la respuesta más sencilla. Tenemos diatomeas, cobritoфориos, cianobacterias, dinoflagelados. Dentro de los dinoflagelados, Alexandrum catenella es un dinoflagelado, es entonces un tipo de fitoplancton. Ok. Ahora, con respecto a vamos a seguir con Marco Anita para seguir como orden, por orden. Ahora, ¿cómo se elimina la toxina? Tú si bien nos dijiste que la temperatura no, ¿cierto? Que no, que ¿cierto? Al cocinarlo esto no se eliminaba. Pero ¿existe algún estudio o algo que, por ejemplo, pueda servir para nosotros como población, o sobre todo para los pescadores en este caso, de que existe algún método o algo en el cual tú puedes eliminar la toxina desde los mariscos o desde donde este se bioacumula? Y esto, ¿cierto? Bien, en una perspectiva que pueda servir como una bioremediación, ¿cierto? Cuando ocurre esto. No sé si existe algún estudio o algo que hayan tratado de eliminar esta toxina cuando ya está, ¿cierto? Sintetizada, ya está, es parte del sistema del organismo. Mira, también no sé mucho del tema, pero lo que yo sé es que generalmente esto se elimina de forma natural. Los organismos pueden deshacerse de la toxina, aunque igual les puede durar bastante tiempo. Por ejemplo, si existe un evento en febrero, en otoño todavía se pueden encontrar restos de toxina en algunos organismos. Es una depuración natural que tienen los organismos, la liberan solo. Sé que existen, eh, sé que existen proyectos, alguna vez leí proyectos de echar arcilla al océano, me parece, para que la arcilla se fije a esta toxina, algo así, que era una especie de experimento que parece que venía como de Japón, muy seguro. Pero que siempre son conflictivos, digamos, porque estás añadiendo algo al océano que puede ser perjudicial para otro organismo, para el ecosistema en general. Claro. En cuanto, por ejemplo, a tomar un chorito y hacerle algo a ese chorito para que libere o se apure la depuración de la toxina, me parece que no existe nada. No sé si alguien me podrá corroborar si eso es cierto o no, pero no, yo no he escuchado de cómo acelerar el proceso de depuración o eliminar la toxina manualmente, Claro. me parece. Claro. Quizás pueda funcionar como una buena herramienta pensando, ¿cierto?, en estas grandes floraciones que ocurren. Quizás, no sé, sobre todo para evitar tanta pérdida de recursos y de dinero, no sé. Y lo último, preguntan si es que ha habido más eventos fan en Chile desde el 2016, ¿cierto? Este gran evento que hubo tan álgido, sobre todo en comentarios desde la ciencia hasta el Estado acá en Chile. Eh, yo diría que es difícil saberlo. Lo que pasa, hay muchas hipótesis que uno puede manejar, y que fue una parte de lo último que puse como dentro de la conclusión, de que ha aumentado en frecuencia, en intensidad. Hay muchas hipótesis que te pueden hablar de eso. Una de las hipótesis que puede ser es que efectivamente el cambio climático está generando mayores temperaturas, por lo tanto sí, efectivamente hay mayor tipo de eventos. Pero otra hipótesis se maneja es que, bueno, estamos ocupando más el océano, también lo estamos observando más, también tenemos mejores herramientas, también estamos viviendo en zonas donde antes no se vivía, como en la Patagonia, en medio de la nada. Entonces uno podría pensar, sí, efectivamente, hay un aumento, pero ¿qué se está explicando ese aumento? Y así también hay otra hipótesis. Yo diría que a partir del 2016 sí es probable que hayan aumentado, sobre todo en la zona de Chiloé, por esto que mencioné de los quistes de resistencia que tienen estos organismos. Lo que pasa es que, claro, como mencionaba, está el dinoflagelado, está Alexandrum catenella, no encuentra las condiciones o se acabaron las condiciones favorables para ella, ¡pum!, se enquista y baja los sedimentos y pueden permanecer ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, producto del 2016,
la expansión latitudinal, o sea, se fue más al norte, los Alexandrum Canela. Entonces es muy probable que haya más quistes ahora en la zona de Chiloé, que antes no existían, o que probablemente no, si existieron alguna vez, están muy enterrados probablemente bajo sedimento. Entonces, sí, probablemente después del 2016 sí tengamos, y yo he visto que hemos tenido ya eventos más constantes cada año. Me parece que ahora en septiembre decomisaron, creo que anoté ahí 20 toneladas de almejas con temas de marca roja en Chiloé. Entonces, sí, puede ser que efectivamente sean más frecuentes. Y vamos a tener que aprender a vivir con eso, porque ya están los quistes ahí dando vuelta en los sedimentos. Entonces ya se van a manifestar eso más adelante en el futuro. Claro, y es cierto, o sea, estos florecimientos algales, ¿cierto?, ocurren en cada época de primavera por una condición natural de las condiciones oceánicas. En Aysén son permanentes, todos los años, sí o sí. Exacto, Pero en Chiloé eran exacto. más periódicos. Entonces Ujú. ahora probablemente sean más permanentes. Exacto, y en el fondo el gran pregunta, yo creo que eso hace siempre la gente, es, eh, igual está este concepto de miedo, y que también un poco lo abordó Anita, ¿cierto? De que como que los florecimientos algales son siempre malos, pero no es así, hay muchas veces que no se sintetiza estos venenos, ¿cierto? Y ocurren estos florecimientos algales, y hay otro tipo de repercusiones ambientales, como la falta de oxígeno, ¿cierto? Que también provoca muerte, por ejemplo, en peces. Entonces hay distintos conceptos, digamos, y yo creo que el que más queda en la mente de las personas es esta intoxicación masiva. Pero florecimiento algales, claro, tenemos siempre, sobre todo en estas épocas de primavera, sobre todo en el sur de Chile, cuando hay los derretimientos de hielo, ¿cierto? Hay un importe de nutrientes súper importante que son parte de esta cocina, ¿cierto? Que tú nombraste, que son elementos esenciales, pero que ocurren estos florecimientos. Con respecto a la comunidad, ¿cierto, Anita? Tenemos una pregunta del público que dice, ¿cómo creen que la ciencia debería comunicar o tratar posibles conflictos futuros de FAN para evitar desconfianza en la población? Y acá por un ejemplo súper súper actual que dice, siento que es un fenómeno parecido a lo que sucede actualmente con la vacuna para el coronavirus. Sí, creo que es una pregunta muy importante y creo que es una pregunta que debemos hacernos los científicos de distintas áreas, no solo quizás los científicos y científicas de las ciencias sociales, sino que de todas las áreas. Y yo creo, y esta es mi opinión personal, que pasa por preguntarnos cuál es el rol que tiene la ciencia. ¿Hacemos ciencia por la ciencia, por conocer, por comprender, por saber? Que puede ser, y es muy válido. O hacemos ciencia por la sociedad, y eso significa, si estamos haciéndolo por la sociedad, por mejorar los procesos sociales, entonces, ¿cómo la aplicamos? Y ahí, claro, yo creo que está como la brecha, y yo creo que uno de los elementos centrales para poder acercarnos, para poder comunicar de mejor manera, para poder difundir, creo que lo principal es la vinculación con el resto de actores sociales. Y esto significa varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, acercar los lenguajes. Muchas veces científicos y científicas utilizamos lenguajes muy técnicos, muy difíciles de comprender. Quizás nosotros y nosotras mismas no somos los expertos para poder traspasar ese lenguaje, porque además estamos muy encerrados como en lo que hacemos, ¿no? Pero sí otras personas u otros equipos, y aquí aparece como la interdisciplina. Quizás personas de comunicaciones, expertos en ciencias de la comunicación podrían ayudarnos a mejorar la forma en que transmitimos nuestros mensajes, adaptar los lenguajes principalmente, hacerlos más dirigibles y digeribles por los distintos tipos de actores y de audiencias que también existen. Entonces creo que eso es un elemento. Otro elemento que creo que es muy importante es el posicionamiento político. No estoy hablando de partidos ni nada de eso, sino que cuando hablamos de política, de qué es el construir una sociedad, como creo que tenemos que tener un posicionamiento al respecto. ¿Qué sociedad queremos construir? Y a través de nuestro trabajo, que es como cualquier otro trabajo, digamos, cómo este trabajo colabora con esa construcción social. Si a mí lo que me interesa, por ejemplo, es una sociedad que sea más justa, que sea más igual, que sea que construya vínculos basados en las confianzas, por ejemplo, que sea más participativa, etcétera. Entonces, ver cómo mis investigaciones pueden contribuir a fomentar ese tipo de procesos sociales. Entonces, en este caso, por ejemplo, investigar
cómo se vinculan los distintos actores sociales para responder a un fenómeno ambiental y socioambiental como FAN, por ejemplo. Y en distintos otros ámbitos se ha visto, hay mucha investigación que dice que si queremos lograr situaciones de mayor vinculación y que las personas efectivamente se sientan parte de la sociedad, entonces tenemos que generar instancias de participación social, instancias que sean más vinculantes, ¿no? No solo como pedir la opinión, sino que las personas sintamos que somos parte de la construcción de los procesos, que somos parte de la toma de decisiones, de la gestión. Entonces desde allí ya empieza una transformación cultural también, de cómo habilitamos espacios para que las personas podamos participar desde nuestros distintos roles. Entonces, sí, como científica, por ejemplo, social, en este caso, me parece efectivamente que la participación social es algo importante, entonces tengo que decirlo y tengo que divulgarlo también y mostrar maneras en que eso se puede hacer. Por ejemplo, trabajando con protocolos comunitarios de gestión de riesgo, construyéndolos con las personas, no creándolos entre técnicos solamente e ir a las comunidades y decir, bueno, esto es lo que tienen que hacer, sino que ver qué es lo que se ha hecho antes, cómo podría hacerse nuevamente, con personas, por supuesto, que sepan de las áreas específicas, pero construirlo en conjunto. Eso es mucho más fácil después de ejecutar que algo que viene de afuera o algo externo. Entonces, eso también es otra cosa que creo que no hemos superado mucho en la barrera científica, porque lamentablemente creo que muchas veces creemos que tenemos la verdad porque tenemos cierto método que nos aproxima a los fenómenos de una manera determinada, pero hacer ciencia es una forma de conocer la realidad, como otras formas más que hay. Entonces, poder rescatar otras formas también de conocimiento de la realidad, ponerlas en juego, en diálogo y ver cómo estas mejoran procesos, yo creo que eso es central. Creo que así se puede mejorar también como la divulgación científica, o sea, como preguntarnos por el rol y por cómo lo hacemos y con quiénes lo hacemos. Creo que eso es importante. Súper, súper, yo estoy completamente de acuerdo. Todo. Mira, tenemos una pregunta internacional desde Guadalajara, Muy bien. México, Muchas gracias. en donde te consultan en particular a ti y dice, ¿creen ustedes que 12 entrevistas son una muestra significativa para llevar a cabo el estudio de impacto de las floraciones en la isla, en el caso que tú nos presentaste? Y bueno, dice, ¿hay algún otro proyecto para concientizar a la población? Y obviamente te da las felicitaciones por la charla y te pide algún link para, para poder hacer, para saber más respecto al estudio. Bueno, muchas gracias. Y bueno, quizás entre los nervios de la charla y todo no me expresé bien, pero lo que nosotros estudiamos en Talcahué es solamente pensado para Talcahué, es decir, no es en ningún caso proyectable ni generalizable a toda la isla, a todo el archipiélago. Es solamente lo que sucede en el municipio de Talcahué. Ahora, claro, en términos, ahora ya esta es una parte más metodológica, ¿no? De cómo se trabaja con metodología cualitativa. Lo que nos interesa en la metodología cualitativa no es tener muestras representativas en términos como de significación a nivel de una cantidad numérica que me permita decir que si esa cantidad numérica se cumple, digamos, tengo los requisitos mínimos, yo esos resultados los puedo generalizar. Porque lo que vemos en la metodología cualitativa en realidad son las situaciones, los contextos particulares de un cierto grupo social. Por lo tanto, nunca un grupo social va a ser igual a otro. Nunca en metodología cualitativa voy a poder generalizar resultados. Entonces, en lo que yo me tengo que preocupar cuando elaboro una muestra, para que sea una buena muestra y por lo tanto mi investigación sea válida, es que esa muestra represente a los sectores sociales que están involucrados en un fenómeno determinado. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cuáles son estos sectores sociales. En el caso de Talcahué, había muchos sectores sociales, por ejemplo, el sector turismo, el sector pescadores recolectores, el sector gestión marea roja, sector gobierno central, mucho sector educación. El equipo que trabajó, bueno, en el equipo donde yo trabajé, nosotros solo nos dedicamos al sector pescador recolector y marea roja. Entonces, dentro de eso buscamos quiénes eran los y las representantes de estos grupos. Entonces, ahí aparecían pescadores recolectores, aparecían acuicultores, etcétera. Y lo que nos dice la metodología cualitativa es que al menos yo debiese tener un discurso por cada grupo social, al menos uno. Y entonces desde allí nosotros establecimos 4 grupos sociales y buscamos al menos 3 discursos en cada uno de esos grupos sociales. Y además hicimos la observación de la mesa de marea roja, donde participan frecuentemente 10 personas, 9 a 10 personas. Cuando nosotros fuimos haciendo el seguimiento de estas sesiones eran 9 personas. Pero claro, allí lo que se buscaba como muestra era la instancia,
la sesión, las reuniones de marea roja. Entonces, es una forma distinta de concebir los estudios que cuantitativamente, que cuando lo hago cuantitativamente lo que me importa es medir. Si yo quiero medir un fenómeno, por lo tanto, debo tener representatividad numérica para poder decir que ese fenómeno efectivamente se va a dar o probablemente se puede dar en situaciones similares en otro tipo de campo, no en el mismo probablemente que yo estoy estudiando. Pero claro, desde metodología cualitativa es diferente la forma de levantar la muestra. Entonces, en este sentido, para lo que nosotros hicimos, sí era una muestra suficiente, en tanto representaba a los distintos sectores con los cuales nosotros queríamos trabajar. Eso, y no me acuerdo si había algo más. No, otras felicitaciones y algún link para seguir los estudios respecto a esta entrevista, ¿cierto? A esta Sí, percepción con ahí no respecto sé a la ciudadanía. cómo se hace, Después si los quizás dejamos... podemos hacerlo por medio de Redlama, quizás podemos pedirle algún dato, un mail quizás, y Sí, le podemos mandar con alguna información que tú quieras compartir. súper. Con respecto a lo mismo, Anita, a toda esta cierta connotación, ¿cierto? De que no hay una conexión, ¿cierto? Entre todas las ramas, ¿cierto? Entre todas las tomas de decisiones. ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros llegar a una interacción entre los pescadores, entre la ciudadanía, ¿cierto? Que habita en estas costas que están constantemente siendo afectadas por estos eventos, para que se incluyan en la toma de decisiones, teniendo en cuenta de que muchas veces se dice que los pescadores conocen mucho su zona y que ellos conocen, por ejemplo, o conocen el mar, obviamente, o tienen la percepción de que algo malo va a ocurrir. Y eso se escucha mucho en las caletas, incluso por ahí puede partir igual esta cosa de desvinculación con el científico que dicen, yo no necesito hacer pruebas tan particulares para saber de qué va a venir un florecimiento. Entonces, nosotros cómo podemos llegar a eso, a tener esta conexión, ¿cierto?, para una toma de decisión, y también cómo podemos como ayudar a esta gente haciéndole talleres, y también esto se liga a lo que tú comentabas de que la gente espera, de que el Estado haga las cosas, que el Estado le haga charlas y los ayude a evaluar o a entender este tipo de cosas. ¿Cómo podríamos partir como uniendo estos cabos, como para poder tener una real conexión? Eh, Creo que es una tarea tremenda, en realidad, pero creo que lo primero es aproximarnos y mostrar que tenemos un genuino interés por el territorio o por los procesos sociales que ahí se dan, socioambientales, de un punto de vista más bien ecosistémico también y más bien transdisciplinar. Es decir, creo que pasa por muchos factores. En primer lugar, como por nuestra postura, como si creemos que nosotros somos los que van a solucionar el conflicto, estamos muy equivocados. Si creemos que nosotros somos quienes van a poder educar, también estamos muy equivocados. Entonces, como que primero creo que hay que ir sacando como esas fantasías en el fondo, como de que nosotros somos los que van a llevar a cabo los procesos, porque en el fondo sería venir a reemplazar al otro actor social que se está esperando que actúe, cuando en realidad lo que queremos es hacer algo en conjunto. Entonces, desde allí hay un montón de técnicas que se han trabajado harto, sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, hay mucho tipo de técnicas de un ámbito que se llama educación popular, por ejemplo, que va de la mano con muchos avances teóricos que hizo un educador en su tiempo, Paulo Freire, que tiene que ver con formas de relacionarse con los otros que sean mucho más directas y que sean co-construidas. Es decir, que si lo que necesitamos es pensar en de qué manera reaccionar ante un incendio, por ejemplo, estoy pensando, o cualquier tipo de evento, entonces rescatar esos saberes, o en FAN, ya, rescatar los saberes que efectivamente existen en la población. Los pescadores deben darse cuenta por distintos tipos de observaciones que cambia el mar, o que algo pasa en las playas. Entonces, tomar en consideración esos saberes, colocar también los que ya tiene la ciencia, como dice Marco, hay mucho monitoreo actualmente. ¿Qué dice ese monitoreo? ¿Cómo eso dialoga con otro tipo de observaciones? Pero en el fondo, como trabajarlo en conjunto, considerando que las demás personas también son capaces de generar propuestas. Yo creo que eso es un primer punto, y tener los espacios para poder hacerlo. Entonces ahí ya entra otro problema que tiene que ver con el financiamiento, porque investigaciones o intervenciones de ese tipo igual implican un financiamiento más alto, porque es imposible que trabajes de esa manera 3 meses con una población.
o 5 meses. O sea, son generalmente investigaciones largas, al menos unos 5 años, porque necesitas un primer periodo en que te conozcas con los otros, que haya confianza, que crean que efectivamente vas a hacer un trabajo que colabora con lo que ellos necesitan para ese territorio, o lo que quieren, lo que esperan. Empezar a pensar qué es lo que se quiere construir en conjunto, después construirlo, después probar si funciona, evaluarlo, y etcétera. Entonces, son generalmente procesos largos. Entonces, creo que ahí también pasa por cómo, como sociedad, y particularmente como gobierno, pensamos las intervenciones sociales a largo plazo, y no en 3, 6 o 9 meses, que generalmente es como el financiamiento que te dan para realizar algún tipo de trabajo. En ese tiempo no alcanzas como a generar los procesos para que efectivamente las personas participemos de una manera más igualitaria y de una manera más activa. Claro. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, para finalizar, ¿cierto? En este bloque quise dejar una última pregunta que también me hizo nuestro público, que de esta manera quiero como vincular las dos perspectivas que ustedes tienen, porque de alguna manera las dos charlas se vinculan, y tiene que ver una pregunta que dice que si es que han habido decesos de personas debido a estos florecimientos en Chiloé, pero podemos extenderlo a otras partes de, ¿cierto?, del sur de Chile, donde también hayan otras. No sé si Marco tiene alguna evidencia de muerte, y en esto ligarlo a lo que comentaba Anita con respecto a esta percepción de riesgo que hay por la población. Porque, claro, cuando hablamos de grandes catástrofes, ¿cierto?, ocurren muertes, y las personas tendemos a tenerles más miedo a esos eventos cuando hay muertes. Entonces, quizá, dependiendo de la respuesta que diga Marco, o de la cantidad de muertes que se llevan a cabo producto de estas intoxicaciones, podría estar vinculado a que esto vaya aumentando esta percepción de riesgo, y se pueda mirar de otra manera, digamos, no sé. Ahí sí pueden complementar los dos, uno con cifra, el otro con percepción. No sé, quizás Anita tenga números más frescos en la mente, porque yo trabajo en Chiloé. Y yo lo que sé es que en China en general han habido como 26 casos, 23, 26 casos. Creo que 20, 21 de fallecidos todavía han sido en Magallanes, y los otros 5 se tienen que repartir entre Aysén, probablemente más de 100 que en Chile. Yo, así como que sepa, no sé si haya habido fallecidos en Chile en particular. No sé si Anita quizás sabe más de eso, ¿no? Pero en cuanto a eso, como si hablamos de por ejemplo, de un gran florecimiento algal, y justamente es tóxico, del veneno, que es el más tóxico de todos, ¿cuál es la proporción con la muerte? O sea, ¿se llega a un alto porcentaje de muertes provocadas por este consumo? ¿O en realidad son pocas las muertes que se dan, y en realidad el efecto de estos eventos tiene que ver con un tema más ecológico que humano en cuanto a muerte, no en un aspecto económico? Yo diría que lo último que tú dices va por ahí, porque, a ver, desde 1972 estoy hablando que tenemos 26 muertes, o sea, tenemos más de 30, 40, 50 años donde no solamente han 26 muertes. No es, si se quiere, no es tan mortal. Lo que sí hay más intoxicados, hoy tenemos más de 300 intoxicados. Entonces, claro, como tú mencionas, probablemente el impacto es más en económico que en temas de salud pública. Pero claro, es un impacto económico que te puede llevar a un impacto social, y así en adelante. Entonces, quizás, claro, no es tanto las muertes, pero en la paralización de las actividades que están relacionadas con el tema de la manera. Sí, efectivamente, como dice Marco, bueno, claro, también Marco lo decía en su charla, que actualmente hay más monitoreo, hay mejores instrumentos, por lo tanto, actualmente se puede también registrar de mayor manera las floraciones. Entonces, claro, no podríamos decir si hay más que antes o menos que antes, tan así, se suponen ciertas cosas, pero respecto de las muertes, claro, en el episodio del 2016 entiendo que no hubo ninguna muerte, sí intoxicaciones, pero claro, a lo largo de el 78, si no me equivoco, Marco, o el 72, que se empiezan a registrar ya las floraciones algales en Chile. Claro, desde allí la cantidad de muertes, quizás uno puede pensar así muy, esto no es estadística, como muy, bueno, sí, desde el 72, 78 que tenemos, y estamos en el 2020 y han muerto solamente 20 y tantas personas, tal vez no es tanto,
como esa idea versus, no sé, por ejemplo, un tsunami que mueren 300 personas o qué sé yo. Entonces, haciendo esas comparaciones, claro, efectivamente, la muerte que pareciese ser, en términos de construcción social de riesgo, un elemento central, o sea, como es la vida, ¿no? Entonces, si me muero, esto es un peligro de muerte, se asocia a que es mucho más riesgoso. Claro, efectivamente, FAN no tiene esa característica porque además, y acá sí debo destacar el trabajo en términos como del Ministerio de Salud, por ejemplo, que sí hay protocolos bien establecidos como de qué hacer, cómo paralizar, cómo poder evitar el consumo, o sea, se hacen hartos esfuerzos. Quizás no muchas veces son, en todas partes funcionan tan bien las comunicaciones, digamos, pero en términos como de la investigación está. Entonces, claro, quizás ese no es el elemento más importante del riesgo del afán, sino que tiene que ver con qué es lo que provoca en el territorio. Y si hay una zona costera que está, o cuya principal fuente es la pesca, es la acuicultura, su principal fuente de ingreso, digamos, y de vida, la FAM va a impactar eso. Por lo tanto, ese es el mayor riesgo, es el riesgo a perder el trabajo, es el riesgo a perder el sustento, más que el riesgo de la salud. Es como el riesgo a otras cosas. Ahora, por ejemplo, en el caso de Chiloé, algo muy interesante que sucedió es que también las personas, y esto no por la investigación que nosotros hicimos, sino que lo que revisamos de otras investigaciones como del fenómeno más grande, hay una que muestra, una que se hizo en Chile también por Mascareño, creo que es el autor, que muestra que las personas lo que sentían era que se había vulnerado su identidad, con el vertimiento de salmones y después, bueno, con todos los otros episodios ligados o no, digamos, pero su mar, el mar que es su identidad. Entonces, finalmente, lo que les sucedía era que todo esto que estaba pasando en el 2016 era un atentado a su identidad. Y eso fue parte del riesgo y de la respuesta después de movilización social. O sea, es como, vamos a dejar de ser Chiloé, en el fondo, vamos a dejar de ser chilotes porque lo que está siendo afectado directamente es nuestra identidad, que es el mar. Entonces, claro, ¿qué es lo que se pone en riesgo? Va a depender mucho del territorio, de las poblaciones que ahí existan y del fenómeno que esté afectando. Súper, súper Podría claro. agregar a eso también el impacto ecológico. Me parece que hay una investigación del 2015 donde se mostraron que más de 300 ballenas pararon en Magallanes, que eran producto del tema de la marea roja. Entonces también existe un daño al ecosistema propiamente tal, quizás no tanto aquí en Chile en cuanto a mamíferos, pero sí en otras partes del mundo sí lo hay. Sí, por supuesto. Y tenemos un gran desafío por delante, tanto de investigación como de comunicación de este tipo de investigaciones hacia la comunidad general y así poder, ¿cierto?, tener este conocimiento por las comunidades y nosotros también con nuestro aporte desde la ciencia. O sea, todavía nos falta mucho por conocer y están las ganas y yo creo que con los grandes equipos que conforman todo esto a nivel de Chile como también del extranjero, podemos lograr, ojalá, quizás poder tener algún monitoreo, una alerta de monitoreo pronto en Chile para subsanar estas grandes repercusiones que ocurren por esto que es natural, no es algo provocado, ¿cierto? Todavía no conocemos nada. Entonces, una caja negra, de cierta manera, en muchos aspectos, desde lo social hasta lo ambiental. Y que es algo que podemos todos contribuir a fomentar el conocimiento. Chicos, les quiero dar las gracias por sus excelentes charlas. Gracias por haber participado de esta última jornada de Replama, ¿cierto? Organizada por Replama y para explorar la región metropolitana surponiente. Así que muchas gracias. Y para todas las personas que todavía están conectadas con nosotros, también agradecerles por su presencia y por sus preguntas. Y me gustaría dejarles algunos avisos de que van a ocurrir el día de mañana, por ejemplo, miércoles 16 de diciembre a las 11 de la mañana, habrá una nueva charla del ciclo de charlas del CR2, Ciencia desde la Casa, donde Marcos Billy, investigador del Centro CR2 y del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios, junto a Antoine Maillet, investigador del CR2 y académico del Instituto de Asuntos Públicos, y Pamela Po, encargada de políticas públicas e incidencia de Chile Sustentable, realizarán la charla ¿Qué gobernanza necesita Chile para abordar el cambio climático? También durante mañana también, pero a las 18 horas, se realizará un taller Ciencia Ciudadana a la calle, comunicando resultados, donde se presentarán los resultados de la primera encuesta ciudadana metropolitana por el agua,
que se viene muy interesante por lo demás. Pueden asistir con inscripción previa en el link que lo encuentran en las redes sociales de Parexplora Región Metropolitana Surponiente. También mañana tenemos harto evento. Luego de esta revelación de resultados a las 18 horas, a las 19 horas, se realizará el cuarto webinar, Percepciones sobre el Cambio Climático, donde presentará los resultados sobre la encuesta de cambio climático y constitución en Punta Arenas, y donde participará Rodolfo Sapiain, psicólogo e investigador del CR2, con invitados e invitadas muy diversos que comentarán sobre los resultados obtenidos en este webinar. Además, esta transmisión la pueden ver a través del Facebook, al Facebook de Cambio Climático y Constituyentes PUC. Y finalmente, recuerden que es la cuarta y penúltima semana de la transmisión de los podcasts científicos creados por jóvenes participantes del Festival Escolar de la Comunicación Científica. Esto los puedes escuchar de lunes a viernes a las 14 horas en la radio de la Universidad de Chile, 102.5, o en la señal en vivo en www.radiouchile.cl. También, por último, aprovechamos de invitarlos a visitar las páginas del CR2, www.cr2.cl y www.redlama.cl, y que también visiten nuestras páginas de Facebook, Instagram de Red Lama. Ya, me dicen por interno que Marco quiere hacer también un comentario sobre una charla que habrá de fan del doctor Pablo Salgado del CREAN en Instagram, ¿cierto, Marco? Sí, o sea, lo vi hace una hora, 2 horas, que crean que este Instituto de Investigación de las Algas Torcidas, el doctor Pablo Salgado, el que ha trabajado harto en temas de los quistes de que hablaba de los sedimentos. Y me parece que mañana, también a las 3 de la tarde, la charla probablemente se transmita por Instagram, crean, entonces no vi eso. Así que es interesante Súper. ver para las personas que están más interesadas, sobre todo en el tema de los quistes, que es como un gran tema para posibles futuras exploraciones. Súper, súper interesante. Así que igual los dejamos invitados para esa charla por Instagram del CREAN del doctor Pablo Salgado. Bueno, y nada, darle las gracias a todos los participantes, a toda la audiencia por participar de esta jornada de hoy, y que tengan una muy buena tarde. Y como les mencioné, esta es la última charla, así que nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Chao, gracias.